¿Te has preguntado cómo es la vida dentro de las cárceles más inhumanas del mundo? Hoy nos adentraremos en las peores prisiones de mujeres en África, donde el hacinamiento, las condiciones extremas y la violación de los derechos humanos son parte de la realidad diaria. Número 15. La lucha por la supervivencia. En el corazón de Antananarivo, Madagascar, la prisión de Antanamora refleja una dura realidad. Diseñada para 800 reclusos, ahora alberga más de 4, con presos durmiendo en condiciones extremadamente hacinadas. El 60% son detenidos preventivos, como Desmoine, quien pasó 10 meses adicionales encarcelada a pesar de ser elegible para liberación. Las condiciones son deplorables. Una comida diaria de mandioca hervida, con 40% de las mujeres sufriendo desnutrición crónica. La falta de higiene y atención médica ha convertido la prisión en foco de enfermedades infecciosas, situación que empeoró durante la pandemia de COVID-19. En 2019, el presidente Rajoelina reconoció estas condiciones y propuso reformas. Amnistía Internacional continúa abogando por cambios en el sistema penal de Madagascar, especialmente en la reducción de prisión preventiva y el respeto a los derechos humanos. Número 14. La fantasmal prisión de Paturai. Ubicada a lo largo de la costa de Tallinn, Estonia, la prisión de Patarei se erige como un escalofriante recordatorio de un pasado más oscuro. Esta imponente estructura, que en su día fue una fortaleza marítima diseñada para proteger a Tallinn de amenazas navales, se transformó en una de las prisiones más notorias, especialmente conocida por su trato cruel a las reclusas. Construidos en el siglo XIX, los gruesos muros de piedra y las ventanas enrejadas de Paterai tenían como objetivo intimidar, y lo lograron, infundiendo miedo no solo en los corazones de los prisioneros, sino también en los de los visitantes. En la década de 1920, la prisión se había ganado una reputación de crueldad, especialmente durante la era soviética, cuando muchas mujeres fueron detenidas como prisioneras políticas. La vida allí era dura e implacable. El frío parecía filtrarse en cada rincón y era imposible escapar de su control. Durante los brutales inviernos se formaba escarcha en las paredes de las celdas y los prisioneros se acurrucaban unos contra otros, compartiendo mantas finas en un intento desesperado por protegerse de las gélidas temperaturas. Un ex recluso recordó que el frío se sentía como si estuviera en los huesos, un compañero constante y sin tregua. Enfermedades como la hipotermia y las infecciones respiratorias eran comunes en estas condiciones de hacinamiento, con celdas diseñadas para muchas menos personas, a menudo con capacidad para 40. En su apogeo, Paterai albergó a más de 4.200 personas, superando ampliamente su capacidad original de 1.200. Este hacinamiento creó un entorno donde el sufrimiento de los reclusos era casi inevitable. Muchos creen que los espíritus de aquellos que perecieron aquí permanecen en los tenebrosos pasillos de la prisión. Los visitantes a menudo hablan de corrientes de aire frío inexplicables, susurros en habitaciones vacías y una profunda tristeza que flota en el aire. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. Los horrores de la prisión de Tadmor. Situada en el árido desierto sirio, cerca de Palmira, la prisión de Tadmor es famosa por su brutalidad implacable, lo que le ha valido la sombría etiqueta de «el infierno en la tierra». Conocida por el trato horroroso que da a los prisioneros, especialmente a las mujeres, la prisión se ha convertido en un símbolo de opresión y desesperación. El aire dentro de sus paredes parece estar cargado de sufrimiento, donde la esperanza es un recuerdo lejano y cada día es una lucha por sobrevivir. Originalmente construida como base militar bajo el dominio francés, Tadmor se transformó posteriormente en una famosa prisión. Durante la década de 1980, bajo el mandato del presidente Hafez al-Assad, se convirtió en un lugar donde los presos políticos fueron sometidos a tortura, humillación y muerte. El sombrío lema de la prisión, «Somos Dios», su vida y su están bajo nuestro control, encapsula la naturaleza totalitaria del régimen que veía las vidas de los detenidos como prescindibles. Amnistía Internacional denunció que Tadmor
Es un lugar donde la tortura es una práctica habitual a diario y deja a los supervivientes física y psicológicamente destrozados. Uno de los acontecimientos más horribles en la historia de Tadmor tuvo lugar el 27 de junio de 1980, cuando una masacre se cobró la vida de entre 601 prisioneros tras un fallido intento de asesinato contra el presidente Assad. Esta violencia no fue un incidente aislado, sino parte de la atmósfera más amplia de terror que definía la vida en Tadmor. Los prisioneros vivían con miedo constante y privados de sus derechos humanos básicos. No había visitas familiares, ni libros, ni comunicación con el mundo exterior. Los métodos de tortura incluían palizas brutales, descargas eléctricas y actos degradantes, como obligar a los prisioneros a tragarse animales muertos. Número 12. La oscura realidad de la prisión de Julia Tutwiler. Ubicada en Wetumpka, Alabama, la prisión Julia Tutwiler se ha convertido en un símbolo del sufrimiento, el abuso y la negligencia. Inaugurada en 1942 y bautizada con el nombre de la reformista Julia Tutwiler, la prisión no ha estado trágicamente a la altura de los ideales de su homónima. En lugar de reformarse, se ha vuelto famosa por el hacinamiento, los malos tratos y la atención sanitaria inadecuada, convirtiéndola en una de las cárceles de mujeres más infames de Estados Unidos. En un principio, la prisión de Tutwiler estaba destinada a albergar a unos 550 prisioneros, pero a menudo sobrepasaba esa cifra y a veces llegaba a albergar a casi 1000. Este hacinamiento creaba un entorno en el que se violaban constantemente los derechos humanos básicos. En 2013, Mother Jones clasificó la prisión como una de las 10 peores del país, citando el maltrato generalizado y la falta de atención médica. La Iniciativa de Justicia Igualitaria, o EJI, descubrió evidencia impactante de violencia. Muchas reclusas quedaron embarazadas debido a las agresiones de los guardias. Sus hallazgos dieron lugar a una denuncia formal ante Estados Unidos. Departamento de Justicia, que confirmó que el Estado estaba violando la octava enmienda al no proteger a los reclusos de comportarse mal. Los reclusos que denunciaron los abusos sufrieron represalias, incluido el aislamiento y otros castigos. Una prisionera contó cómo le quitaron sus pertenencias personales, incluidas cartas de sus hijos, haciéndola sentir como si le hubieran quitado su esencia misma. La deteriorada infraestructura de la prisión solo empeoró las condiciones con una atención médica deficiente, lo que llevó a muertes, incluido un caso en el que una mujer casi murió antes de recibir el tratamiento médico adecuado. A pesar de numerosos informes de mala conducta, las reformas han sido lentas. En 2016, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, anunció planes para cerrar Tutwiler, pero la prisión permanece abierta hasta el día de hoy, con su legado de sufrimiento intacto. Las mujeres que ingresan a Tutwiler a menudo llegan con historias de trauma, solo para descubrir que su espíritu se ve aún más destrozado por las duras realidades de la vida en prisión. Número 11. Prisión de Ban Quang. Una vida de cadenas y desesperación. Imagínese entrar en una prisión donde su primer día comienza con pesados grilletes de hierro apretados alrededor de sus tobillos. Esta es la dura realidad que vive cualquiera que entra en la prisión central de Ban Quang, a menudo conocida como el Hilton de Bangkok. Pero no dejes que el nombre te engañe. Este no es un hotel de lujo conocido por albergar a presos condenados o a quienes cumplen largas condenas. Ban Quang es una de las cárceles más famosas de Tailandia, donde la supervivencia es una lucha diaria. Ban Quang se construyó entre 1927 y 1931 bajo el reinado del rey Rama V, diseñado para albergar a los criminales más peligrosos. En la actualidad alberga a unos 6 reclusos, muchos de los cuales son ciudadanos extranjeros atrapados por las severas leyes drogas de Tailandia. Desde el momento en que llegan los prisioneros, son encadenados durante los primeros 3 meses. A los condenados se les sueldan grilletes en las piernas de forma permanente, un recordatorio constante de la libertad que nunca volverán a ver. La comida es escasa y a menudo apenas comestible, y existe un brutal sistema de puntos que determina quién recibe comidas decentes.
Los reclusos más ricos pueden permitirse una mejor comida, mientras que los menos afortunados solo tienen un plato de arroz y verduras. Para sobrevivir, los reclusos tienen que luchar por las sobras, ya que es un juego de negociación de alto riesgo. Pero no es solo la comida lo que hace la vida insoportable. Bangkok es famosa por el trato brutal que da a los prisioneros. Las organizaciones de derechos humanos han documentado abusos generalizados y han sometido a reclusos a violencia física incluso por infracciones menores. Las palizas son habituales por cosas como no doblar bien las sábanas o mirar mal a un guardia. Las mujeres presas a menudo refieren sentimientos de aislamiento y de falta de posibilidad de expresar quejas sobre el trato que reciben. A pesar de una pequeña victoria en 2013, cuando se abolieron los grilletes para la mayoría de los reclusos, muchos siguen confinados, lo que hace que no esté claro si alguna vez se producirá un cambio significativo. Ban Quang sigue siendo un símbolo de sufrimiento y su cruda realidad se ha convertido en un fenómeno cultural que cautiva la curiosidad morbosa de muchos. Número 10. Al-Qanatir. Una lucha por la dignidad. Tras los barrotes de hierro de la prisión de Al-Qanatir, se esconde un mundo oculto de sufrimiento donde las voces de mujeres olvidadas se ven ahogadas por el peso del silencio y la desesperación. Ubicada en las afueras de El Cairo, Egipto, Al-Qanatir es la prisión de mujeres más grande del país y pinta un retrato doloroso de las duras realidades que enfrentan las mujeres encarceladas. Fundada a principios de la década de 1990, la historia de la prisión está marcada por el hacinamiento, el abandono y una serie de abusos a los derechos humanos que continúan moldeando las vidas de sus residentes. Originalmente diseñada para albergar solo a 500 reclusas, la instalación ahora alberga a muchas más, llegando a menudo a 1. Mujeres. Las celdas son estrechas, están mal ventiladas y carecen de servicios sanitarios básicos, lo que convierte lo que debería ser un lugar de rehabilitación en una pesadilla asfixiante. La falta de aire fresco y de luz solar empeora aún más las condiciones, ya de por sí difíciles. Los presos se ven obligados a compartir baños sin acceso a sanitarios adecuados y dependen en su lugar de baldes, lo que crea un hedor insoportable en toda la instalación. Uno de los desafíos más humillantes y dolorosos que enfrentan las mujeres es la falta de productos de higiene menstrual. Como hay pocos suministros disponibles, los reclusos se ven obligados a improvisar con lo que encuentran, lo que aumenta aún más la incomodidad y la vergüenza. Las mujeres de Al-Qanatir a menudo se ven privadas de un contacto significativo con sus familias, ya que las visitas se limitan a solo 10 a 15 minutos cada 15 días, lo que deja a muchas sintiéndose aisladas y desesperadas. Con pocos o ningún programa de rehabilitación o educación, su confinamiento se convierte en un ciclo de dificultades emocionales y físicas. La falta de atención sanitaria y nutrición adecuadas ha provocado una desnutrición generalizada, agravando su ya grave situación. Las organizaciones de derechos humanos han documentado durante mucho tiempo estas condiciones, arrojando luz sobre el trauma y la deshumanización que enfrentan las mujeres en Al-Qanatir. Número 9. El silencio y la lucha. En el remoto noreste de China se encuentra la prisión de mujeres de Heilongjiang, una instalación tristemente célebre por su trato severo y ominosamente apodada el cementerio de las mujeres de Falun Gong. Aquí, los muros no solo confinan cuerpos, sino que albergan historias silenciosas de resiliencia inquebrantable en medio de una opresión abrumadora. Para muchos, hay una leve esperanza, ligeramente eclipsada por un régimen que prioriza el control sobre la rehabilitación. La prisión ha recibido críticas internacionales por su incesante maltrato a los reclusos, particularmente a aquellos que practican Falun Gong, una disciplina espiritual prohibida en China. Estas mujeres sufren una letanía de abusos, desde trabajos forzados y privación del sueño hasta tormentos físicos y psicológicos. Liu Jingping, un ex recluso, describió experiencias desgarradoras, entre ellas ser obligado a sentarse durante horas en un pequeño taburete hasta que le aparecían dolorosas llagas. Incluso se le negó el acceso básico al baño y la vigilancia constante la despojó de cualquier atisbo de dignidad. La historia de Wang Chunyan refleja una desesperación similar. Condenada por sus creencias, fue sometida a aislamiento
y obligada a ver vídeos de propaganda, poniendo a prueba su espíritu en todo momento. Los practicantes son separados deliberadamente para evitar cualquier intercambio de apoyo o experiencias compartidas, una táctica diseñada para quebrar su determinación. A pesar de la protesta internacional generalizada y los pedidos de reformas, la prisión de Heilongjiang continúa con sus prácticas opresivas. La difícil situación de sus reclusos plantea preguntas urgentes sobre los derechos humanos en China. Número 8. Una prueba de resistencia. ¿Qué pasaría si hasta el aire que respiras se sintiera como un desafío? Esta es la dura realidad de las mujeres atrapadas en la prisión de Karchak, donde la supervivencia se lleva a sus límites extremos. Situado en el implacable desierto al sureste de Teherán, Karchak ni siquiera fue construido originalmente como prisión. Era una instalación ganadera antes de ser reconvertida en alojamiento para mujeres, convirtiéndose en la única prisión exclusivamente femenina de Irán. Sin embargo, en lugar de ofrecer un refugio seguro, Karchak se convierte en un lugar donde se continuamente los derechos humanos básicos. Originalmente diseñada para albergar a 700 reclusas, la prisión ahora alberga a más de 1.700 mujeres, con un hacinamiento tan severo que el espacio personal se convierte en un lujo olvidado. Las condiciones de hacinamiento dejan a las mujeres sin privacidad y soportando constantemente la incomodidad de estar hacinadas en condiciones insalubres. La atención sanitaria básica es prácticamente inexistente. Los reclusos que trabajan en la cocina y en la sala de calderas carecen incluso de los suministros médicos más básicos, mientras que la clínica de la prisión está mal equipada. A menudo se ignoran problemas de salud graves, incluido el cáncer, y las mujeres han informado retrasos en la obtención de los resultados de laboratorio. En un relato inquietante, un recluso describió que una cama de la clínica se usaba para múltiples procedimientos, a veces en condiciones insalubres. El implacable calor del desierto no hace más que aumentar el sufrimiento, con temperaturas tan extremas que parecen calar en los huesos. El agua es escasa y lo que sale de los grifos a menudo no es potable, lo que obliga a las mujeres a depender de agua embotellada costosa. Aquellos que no pueden permitírselo deben arreglárselas con lo que encuentren. La comida es otra lucha constante. Las comidas apenas alcanzan para sustentar a las mujeres, que a menudo pasan hambre. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones benéficas, a los presos se les niega regularmente una alimentación adecuada. En la prisión de Karchak, la supervivencia es una lucha por la dignidad en un entorno que la despoja a cada paso. Número 7. Prisión de mujeres de Indiana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida dentro de una prisión de mujeres? La prisión de mujeres de Indiana, establecida en 1873, ocupa un lugar importante en la historia como la primera instalación en los Estados Unidos construida exclusivamente para mujeres. Antes de su fundación, las mujeres solían ser encarceladas junto con los hombres, una práctica que muchos consideraban insegura e injusta. Defensores como Rhoda Coffin y Sarah Smith lideraron esfuerzos para crear un espacio separado, impulsados por la creencia de que las mujeres merecían condiciones más humanas y oportunidades de rehabilitación. La primera reclusa de la prisión, Sally Hubbard, condenada por múltiples homicidios, hizo una entrada sorprendente en su historia a lo largo de los años. Indiana ha condenado a muerte a 4 mujeres desde 1900, aunque ninguna fue ejecutada. Uno de los casos más destacados fue el de Paula Cooper, una joven de 15 años condenada a muerte por su papel en un asesinato. Su caso desencadenó un debate internacional sobre la justicia juvenil, atrayendo la atención del Papa Juan Pablo II y dando lugar a reformas como la elevación de la edad mínima de ejecución de 10 a 16 años. La historia de Cooper también dio lugar a leyes que prohíben las relaciones intimidatorias entre el personal penitenciario y los reclusos tras incidentes preocupantes que involucraron a guardias y a un terapeuta. Otra figura notable es Sarah Jo Pender, cuyo atrevido escape del centro correccional de Rockville puso de relieve las lagunas del sistema y planteó preguntas sobre el apoyo en materia de salud mental para las mujeres encarceladas. Inicialmente ubicada en el centro de Indianápolis,
La prisión luego se trasladó a Girls' School Road y se centró en la rehabilitación a través de la capacitación en habilidades como costura y lavandería. Número 6. La prisión de Boholf lucha tras las rejas. La prisión de Boholf, en Turquía, es un ejemplo sombrío de las luchas que enfrentan las reclusas en instalaciones superpobladas y con escasos recursos. Diseñada originalmente para albergar a un número limitado de prisioneras, esta institución regularmente excede su capacidad, obligando a las mujeres a vivir en espacios reducidos donde la privacidad es un sueño lejano. Imagínese estar confinado en un espacio donde los límites personales se difuminan y el hacinamiento se convierte en un desafío implacable. Las condiciones de la prisión han generado duras críticas por la falta de necesidades básicas. Los reclusos padecen instalaciones sanitarias inadecuadas, lo que hace que incluso la higiene rutinaria sea una lucha diaria. Los informes provenientes del interior revelan que muchos prisioneros deben compartir celdas pequeñas con varias mujeres, lo que no deja lugar para el espacio personal. Estas condiciones de vida se ven agravadas por historias de abusos que surgen detrás de los muros de la prisión. Los reclusos han relatado casos de agresión física por parte de los oficiales, a menudo por infracciones menores o retrasos en seguir órdenes. El miedo a las represalias silencia a muchos y perpetúa un ciclo de malos tratos. La atención de salud mental, un servicio vital en un entorno así, es manifiestamente insuficiente. Muchas mujeres llegan a Bohof cargando con una gran carga emocional, solo para descubrir que el apoyo es mínimo. Sin recursos adecuados, los problemas de salud mental suelen empeorar, dejando a los reclusos vulnerables sufriendo en silencio. El hacinamiento, los abusos y la falta de sistemas de apoyo en la prisión de Bohof ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma. Es un lugar donde la resiliencia se pone a prueba a diario y las voces de quienes están atrapados claman por un cambio. Número 5. La silla de hierro, una herramienta de crueldad inimaginable. La silla de hierro, una reliquia escalofriante de la crueldad humana, se erige como uno de los dispositivos de tortura más horripilantes de la historia. Diseñada para maximizar el dolor y el sufrimiento, esta horrible silla presentaba cientos, a veces miles, de puntas afiladas que cubrían cada superficie. Las víctimas eran obligadas a sentarse sobre estas púas que les perforaban la carne, a menudo causándoles una muerte lenta por pérdida de sangre e infección. Debajo de la silla se podían calentar compartimentos, asando viva a la víctima y amplificando su tormento. Aunque tanto hombres como mujeres padecieron esta barbarie, las mujeres fueron blanco de ataques desproporcionados, acusadas de delitos como adulterio, brujería o incluso asesinato. Este método de tortura se hizo particularmente notorio durante la Edad Media en Europa y persistió de forma sorprendente hasta finales del siglo XIX. Un dispositivo similar se utilizó en China entre 1701 y 1900. Construida de madera con hojas de acero colocadas estratégicamente para maximizar el dolor, la silla de hierro no solo era una herramienta de castigo, sino también un medio siniestro para extraer confesiones. Muchas víctimas confesaron crímenes que no cometieron simplemente para escapar de la agonizante experiencia. A veces los acusados eran obligados a ver cómo otros eran torturados en la silla, un tormento psicológico que les quebraba el ánimo. Número 4. La rueda de Catalina. Un símbolo espantoso de la tortura medieval, conlleva una historia a la vez horrorosa y profundamente simbólica. Lleva el nombre de San Catalina de Alejandría, mártir cristiana perseguida bajo el emperador Magencio. El dispositivo está lleno de leyenda. Cuando Santa Catalina fue sentenciada a muerte en una rueda de púas, se dice que milagrosamente la tocó y ésta se rompió. Aunque finalmente fue ejecutada por decapitación, su desafío inspiró a generaciones. La influencia de Santa Catalina se extendió mucho más allá de su martirio. Juana de Arco afirmó escuchar la voz de Santa Catalina, guiándola en su propio camino hacia el martirio. Casi un milenio después, las representaciones artísticas muestran a menudo a San Catalina con una rueda rota y una espada, símbolos de su sufrimiento y fortaleza. La rueda en sí era un horrible instrumento de...
Las víctimas eran atadas a su marco, a menudo adornado con púas, mientras que los verdugos usaban palos para romperles las extremidades. El proceso era agonizante y a veces la muerte tardaba días. No se limitó a Europa. La rueda también se utilizó en la América colonial, donde los individuos esclavizados sufrieron sus brutalidades. A pesar de su sombría historia, la rueda de Catalina ha dejado una huella perdurable. Aparece en canciones, en la literatura e incluso en la terminología de la gimnasia. En los escudos de armas simboliza la resiliencia y la transformación, un ejemplo del complejo legado de sufrimiento y fortaleza tejido a través de la historia. Número 3. Belleza a un costo. El vendaje de pies, una antigua práctica con raíces en China, alguna vez fue aclamada como el pináculo de la belleza y el estatus, pero tenía un costo inimaginable. Esta tradición, que se extiende por más de 1000 años, comenzó con niñas de tan solo 4 años, cuyos tiernos pies eran atados firmemente con tela de seda para lograr los llamados pies de loto. Pies pequeños y delicados que miden idealmente 3 pulgadas, es decir, el loto dorado simbolizaba la gracia y la deseabilidad, mientras que cualquier cosa más grande, denominada loto de hierro, se consideraba indigno. El proceso fue insoportable. Las ataduras apretadas, los huesos fracturados y los arcos deformados dejan a las mujeres con dolor de por vida y a menudo incapaces de caminar correctamente. Lo que comenzó como un ritual de embellecimiento se convirtió en una severa forma de control que las familias ricas aplicaban para mejorar las perspectivas de matrimonio de sus hijas. Se originó durante el reinado del siglo X del emperador Li Yu del sur de Tang y rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus social y sumisión. A finales del siglo XIX, los activistas comenzaron a desafiar esta brutal costumbre, condenándola como símbolo de opresión. Sus esfuerzos culminaron en una prohibición oficial en 1912, aunque la práctica permaneció en secreto. Sorprendentemente, el último caso conocido de vendaje de pies ocurrió en 1957. Hoy, muchos sobrevivientes han expresado su arrepentimiento y reconocen que el vendaje de pies no es una señal de belleza o estatus, sino un momento doloroso de subyugación y el costo de las expectativas sociales. Número 2. El control restrictivo de la belleza. Durante siglos, los corsés han sido a la vez una declaración de moda y una herramienta de opresión, moldeando el cuerpo de las mujeres para adaptarse a una silueta idealizada. Muy parecido a la dolorosa práctica de vendar los pies. Estas prendas imponían estándares de belleza rígidos, priorizando la estética sobre la comodidad y la salud. Los corsés diseñados para esculpir el torso en una figura de reloj de arena exagerada tienen una historia que abarca casi 500 años y que se remonta a sus orígenes como corsés. Durante el siglo XVI, bajo la influencia de Catalina de Médicis, reina consorte de Francia entre 1547 y 1559, la corte estableció estrictas reglas de belleza. A las mujeres con cinturas más gruesas se les prohibió asistir a la corte, lo que impulsó el auge de los corsés como una necesidad de moda. En el siglo XVIII, estas prendas restrictivas se convirtieron en un elemento básico de la ropa interior femenina, aunque su uso tenía un coste significativo. Los corsés muy ajustados a menudo provocaban graves problemas de salud, como dificultad para respirar, desmayos y deformidades de las costillas. Número 1. El destripador de senos, un oscuro símbolo de control. El destripador de senos, un dispositivo tan cruel como su nombre lo indica, se erige como un ejemplo inquietante de las medidas violentas que alguna vez se infligieron a las mujeres. Diseñado para mutilar y aterrorizar, este instrumento medieval de tortura consistía en puntas afiladas, a menudo calentadas para intensificar el dolor, y se utilizaba para desgarrar la carne de la manera más brutal. Conocida también como la araña de hierro, sus víctimas eran a menudo mujeres acusadas de adulterio o aquellas estigmatizadas como madres solteras. Este dispositivo no era solo para castigar, era un método de control social que dejaba cicatrices, tanto físicas como psicológicas, para asegurar la sumisión.
En una época en la que las normas patriarcales dictaban el comportamiento de las mujeres, herramientas como el despertador de sueños eran terriblemente efectivas. Las mujeres que se apartaron de las convenciones sociales se enfrentaron a la condena pública y a un castigo brutal. Más allá del castigo físico, el miedo que infundían estos dispositivos creaba una cultura de silencio que disuadía a las mujeres de denunciar la injusticia. Además de esto, otras torturas como la quema en la hoguera o la humillación pública reforzaron estos controles rígidos, configurando un panorama opresivo para las mujeres. Hoy en día, el legado de estos instrumentos sigue resonando en los debates sobre la violencia de género. Los grupos de defensa y las campañas de concientización enfatizan la necesidad de abordar estas injusticias históricas, estableciendo paralelismos con las luchas actuales por los derechos de las mujeres. El desgarrador de pechos se presenta no solo como una reliquia de la historia, sino como un ejemplo de la violencia que padecen las mujeres, instando a la sociedad a enfrentar la misoginia persistente. Nos vemos en el próximo video.